Vamos a Génesis capítulo 8 y ahí en el versículo 20 dice Génesis capítulo 8 versículo 20. Dice aquí el verso 20: y edificó Noé un altar, dice, a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vamos a tener una oración, hermanos, para continuar sobre este mensaje, el altar que Dios quiere. Vamos a orar. Amado Señor, Padre nuestro, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, damos gracias por concedernos este tiempo de congregarnos con libertad, como decía hace un momento el pastor, y poder, Señor, alabar, adorar, cantar, Señor, a tu nombre, Señor, para que tú recibas todo el honor, toda la honra y toda la gloria. Gracias, Dios, por tu presencia, por las promesas, y gracias, Dios, por esta iglesia, por su pastor. Bendice a tus siervos también, Señor, que predican tu palabra. Bendice cada familia, bendice, Señor, cada joven, y ayúdanos, Señor, a encontrar y acercarnos al altar que tú quieres para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, por los méritos de Él, los pedimos y damos gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Bueno, en este par de textos del libro de Génesis encontramos aquí todos, o la mayoría de nosotros, sabemos acerca de lo que sucedió, del diluvio, un juicio que trajo Dios sobre la humanidad. Y en esa destrucción fue fulminante. Dice que Noé, al reconocer que Dios le había preservado la vida, no solamente a él, sino también a su familia, a su esposa, a sus hijos. Dice aquí, hermanos, que Noé edificó un altar a Jehová, dice ahí, y tomó de las aves, tomó de los animales, ofreció al Señor un holocausto, un sacrificio. Dice la palabra del Señor que cuando Noé preparó un altar, edificó un altar al Señor, a Jehová, dice que el Señor percibió un olor grato. En otras palabras, Dios, hermanos, se complació de saber que estaba haciendo el hombre. Y la verdad es que Dios ve el corazón de nosotros. Él conoce perfectamente nuestros corazones. El corazón nuestro para nosotros mismos es engañoso y perverso, y finalmente es Dios quien lo conoce. Y Dios que mira el corazón, Dios que observa el corazón, se da cuenta que este hombre, este ser humano que halló gracia ante los ojos del Señor al salir de esa arca y saber que podía respirar, y saber que tenía vida, y al saber que no estaba solo, que tenía su compañera, que tenía su esposa, que tenía sus hijos, y que por la gracia del Señor se habían salvado. Hermanos, en ese mismo instante, Noé, en esa tierra firme, comenzó a edificar un altar y lo dedicó al Señor, hermanos. Y el Señor percibió un olor grato, y el Señor en su corazón decidió jamás ya volver a destruir a la humanidad a través de un juicio
como este clase de fenómeno que se presentó en el libro de Génesis. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de lo que representa el altar de Dios. Hay algunos de nosotros que ignoramos el altar que Dios quiere para nosotros, sin darnos cuenta, mis amados hermanos, que ahí podemos encontrar el poder, ¿sí?, para que Dios de alguna manera escuche nuestra oración, que Dios pueda oír nuestra petición, que Dios incluso pudiera cambiar, escúcheme, de parecer. En el altar, amados hermanos, es en el altar donde puede uno descubrir ese poder y acercarse a Dios. El escritor a los Hebreos dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Y aquí existe ese poder. Hermanos, el mismo Abraham, nosotros le conocemos como el amigo de Dios. Hermanos, ese hombre pudo acercarse a Dios ante esa gracia y poder hablar con Dios y poder interceder por su familia. ¿Sí o no? El mismo Moisés, hermanos, que Dios de alguna manera ya estaba fastidiado, ya quería ya no saber más de su pueblo. Entonces Moisés, a través de la intercesión, a través del altar, a través de la oración, hermanos, detuvo el castigo a Israel. Hermanos, es que en el altar podemos hacer cambiar a Dios. En el altar, detener un castigo, detener un juicio. Podemos nosotros acercarnos a Él y decirle al Señor que por favor tenga piedad, que por favor tenga misericordia de nosotros, de mi persona. ¿Por qué? Porque es en el altar, hermanos, donde realmente se encuentra la bendición y el poder de acercarnos a Él. Josué mismo, hermanos, en Gabá, ese día, hermanos, fue un día de batalla, un día de guerra, y todo cambió nada más porque un hombre, hermanos, oró al Señor. Ahí tenemos a Elías, hermanos, y yo pudiera hablarle un sinnúmero de hombres que tenían un altar para con Dios. La pregunta en esta tarde es: ¿cada uno de nosotros estaremos obedeciendo a Dios para tener un altar delante de Él? Hay algunos creyentes hoy en día que no tienen un altar ante Él. El diablo se opone, ¿sabían esto, hermanos? El diablo se opone a que tengamos una clase de iniciativa, que algunos de nosotros procuremos el altar, que queramos acercarnos y poder construir un altar como Noé en este caso. Noé inmediatamente, gracias Señor por la vida, y no con manos vacías se presentó en ese altar, sino le ofreció al Señor ese holocausto, ese sacrificio, nada más de agradecimiento. Señor, gracias por bendecirme. Gracias Señor por darme vida. Gracias Señor porque no estoy solo. Gracias Señor por la familia que me has dado. ¿Cuántos de nosotros tenemos un tiempo en el altar para darle gracias a Dios? En el altar. Hay veces, hermanos, que el diablo quiere que nos quedemos de pie. El diablo quiere que nos quedemos sentados. El diablo quiere que nos quedemos con los brazos cruzados. El diablo se opone a que el creyente construya o se acerque a un altar. Para, hermanos, si nosotros entendiéramos, hermanos, que en el altar podemos encontrar victorias, pudiéramos encontrar, hermanos, una benevolencia del Señor en el altar, pudiéramos encontrar las respuestas a nuestras dudas. Dice el Señor: clama a mí, ¿sí o no? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Yo puedo contestar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿dónde? Es clamando a Él. ¿En dónde? En el altar. Es en el altar, joven.
Es en el altar, señorita, que se puede vencer la tentación. Es en el altar donde se puede descubrir la voluntad de Dios. Hay veces que estamos muy lejos del altar de Dios. Estamos ignorando el propósito del altar de Dios. Hay ocasiones que el pastor en su buena voluntad desea acercarnos al altar de Dios, y algunos de nosotros nos resistimos. Algunos de nosotros llegamos a creer y pensar: yo no necesito del altar de Dios, yo no necesito acercarme y postrarme ahí, yo estoy bien. Y nos damos cuenta que el enemigo es el que quiere destruir el altar, nuestro altar, el altar que Dios quiere para mí, para cada uno de nosotros. Es importante, hermanos, en esta tarde que notemos algunos ejemplos del altar que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero invitarles, hermanos, a tomarnos ahí en nuestras Biblias y continuar con lo que dice allí en Génesis capítulo 22. Vamos a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. ¿Sí lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice la palabra del Señor aquí entonces, hermanos, en Génesis 22. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 8, hermanos. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, bajo una pregunta de Isaac su hijo. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿qué hizo Abraham, hermanos? ¿Edificó qué? Ahí edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Si nos detenemos aquí un poco, hermanos, uno de los ejemplos importantes que se destacan en la Biblia es el de Abraham. De hecho, hermanos, Abraham edifica altares en Siquem, a donde quiera, hermanos, que Abraham, él se dirigía peregrinando. Abraham siempre edificaba un altar, algo que lamentablemente no aprendió su sobrino Lot. Lot le llamó más la atención el mundo, la ciudad de Sodoma, de Gomorra, y pensaba solamente en hacer dinero, en hacer billetes. Pero Abraham era un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso, y a donde quiera que él se dirigía, hermanos, siempre edificaba un altar. Lo hizo en Betel, lo hizo en Berseba, lo hizo en la ciudad de Ai. Abraham, la verdad es que Dios, hermanos, enseñó a su pueblo que donde quiera que existiera tierra, ahí Israel, su pueblo, los hombres de Dios tenían que edificar un altar a Jehová. ¿Sí? En toda la extensión de la tierra, hermanos, el hombre tenía que edificar un altar. Hermanos, antes no había iglesias. En el Antiguo Testamento no había iglesias. Lo que comprendemos de iglesia lo entendemos cuando Cristo edificó su iglesia y cuando el Señor dio su vida por la iglesia. Ahora nosotros, gracias a Dios, pertenecemos a una iglesia en la sangre de Jesucristo. Por su salvación, nosotros somos parte de una iglesia y gloria a Dios por ello, hermanos. Pero el altar representa en el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Para que se dé cuenta y tenga una idea,
de lo que representaba el altar en el Antiguo Testamento. Era la misma esencia, la misma presencia de Dios, hermanos. Dios en los hombres, habitando, hermanos, con los hombres a través de un altar. Un altar, hermanos, en el Antiguo Testamento representa una comunión, hermanos, directa a Dios. ¿Me está comprendiendo? Una comunión directa a Dios, no vertical, no horizontal, no, una oración, hermanos, directa hacia Dios. Y ahora en Génesis 22 encontramos a Abraham en este altar. Este altar vamos a llamarle así, hermanos, el altar de la obediencia y de la aceptación de los retos a Dios. El altar de la obediencia y aceptar los retos de Dios. Hermanos, es de admirar la fe de Abraham, porque este hombre aquí dice que inmediatamente obedeció. ¿Está conmigo? Obedeció. Abraham pudo ofrecer a su otro hijo, Ismael, pero le dijo Dios, no, Abraham, no es lo que tú quieres, no es lo que tú pretendes, es lo que yo quiero. Hermanos, cuando nosotros vamos a hacer algo por Dios, tenemos que hacerle caso a lo que Dios quiere, no a lo que nosotros pretendemos personalmente. Hay veces que nos queremos acomodar y decir, no, pues, que se conforme Dios con esto. Al cabo Dios me va a entender. No, Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo. Señor, este otro muchacho, no. Dame a tu único hijo, al que tú amas. Dámelo, dice el Señor. Hermanos, aquí está Abraham. Entonces dice los versículos que acabamos de leer que, hermanos, inmediatamente él prepara a Isaac, prepara la leña, sus siervos, se dirige al monte Moria, y ahí entre el caminar, andando juntos, le dice a su muchacho, papá, pues, y el sacrificio, no te preocupes, Dios se proveerá. Sin darse cuenta, hermanos, que ese muchacho era el sacrificio para Jehová. Ahora, hermanos, Abraham, yo creo que se ganó el corazón de su hijo Isaac, de manera que le estaba obedeciendo, porque no puso resistencia Isaac, hermanos. Ahora, este monte Moria, hermanos, más adelante estaba representando al mismo Cristo, hermanos, en el Calvario. Estaba aquí, en esta historia está representada el sacrificio de Cristo, Cristo cargando la cruz, hermanos. Ahí está Isaac, llevándola en su lomo la leña, ¿verdad? Para el sacrificio. Así Cristo cargó la cruz por nuestros pecados. Y el Señor, hermanos, puso un gozo delante de sí, delante de la cruz. El Señor, no crea que estaba como arrepintiéndose, no, el Señor puso realmente una satisfacción de decir, yo voy a morir por cada uno de nosotros como pecadores. Y el Señor, hermanos, aquí nos muestra en su palabra cómo Abraham obedeció, cómo Abraham aceptó el reto de hacerle caso a Dios. En el altar, dice que prepara el altar, lo compone, lo arregla, de manera, hermanos, que prepara al muchacho, ¿verdad? Y comienza a atarlo, a sujetarlo, y ya estaba con la daga, alzando su mano. Fíjese bien, hermanos, cuando el ángel del Señor le dice, detente. Hermanos, créanme que en el altar que Dios quiere es el altar de la obediencia y de los retos. ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo a Dios? ¿Cuántos de nosotros en este lugar estamos aceptando los retos de Dios? Hermanos, Dios es un Dios que merece obediencia. Y Dios es un Dios, hermanos, que si Él nos prueba, que si Él nos reta, ¿cuántos de nosotros estamos aceptando lo que Él nos está probando por hacer? Mire,
hermanos, yo recuerdo al apóstol Pedro, que él caminó sobre el agua. Recuerdan ustedes que él se asombró, ¿verdad? Ahí en el mar de Tiberias y dijo, ¿será el Señor? Y no es. Y decían sus compañeros, no, que sí es. Al final lo reconocieron y le dice Simón Pedro, le dice, Señor, si tú eres en verdad el Cristo, permite que yo vaya a ti. ¿Y qué le dice el Señor, hermanos? ¿Qué le dice? Ven, ¿verdad? Sígueme, acércate. Y en ese instante, hermanos, Pedro bajó de la barca para aceptar el reto de Cristo. El Señor, hermanos, nos reta a muchos de nosotros, ven y sígueme. Ven y sígueme. Hay algunos que inventan excusas y pretextos para no seguir al Señor. El Señor siempre estará esperando de nuestra parte obediencia. ¿Qué tan dispuestos estamos a sacrificar lo que más amamos, lo que queremos o lo que nosotros obtenemos? ¿Estaremos dispuestos a sacrificarlo para el Señor, a darlo para el Señor? Si el Señor requiere nuestras vidas, ¿estamos dispuestos a darle nuestra vida al Señor? Si el Señor requiere de nuestros hijos para el ministerio, ¿estaremos dispuestos a darle al Señor a nuestros hijos para el ministerio? ¿O somos padres que en ocasiones nos detenemos? No, Señor, a mi hijo no toques a mi hija no puede ser útil en el ministerio, no puede estar ahí en los ministerios de la iglesia, que sea otra la persona. Hermanos, Dios le pidió a su hijo, de Abraham le pidió a su hijo y Abraham no se lo negó. Señor, si tú lo quieres, aquí está. Hermanos, pensando que en la esperanza el Señor, Dios lo podía resucitar. Hermanos, es que era grande la fe de Abraham. Y ese es el altar que Dios quiere. El altar que Dios quiere es el altar donde nosotros tenemos que obedecer. Cuando Dios nos pruebe, cuando Dios nos está retando, cuando Dios está esperando algo de nosotros, es ahí donde inmediatamente tenemos que obedecer. Como si para otras cosas fácil obedecemos, ¿verdad? Hay veces que el gobierno, hay veces que alguna institución, hay veces que un pariente, inmediatamente un compromiso personal o social, inmediatamente, pero cuando Dios habla, parece que, ¿verdad? ¿Será a mí el que me está hablando? Hermanos, ¿cómo respondió Abraham? Abraham, y él dice, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres de mí, Señor? Dame a tu hijo. Enseguida, Señor. Enseguida. Y preparó el altar. ¿Usted cree que no le dolía a Abraham, hermanos? Claro que estaba luchando contra su voluntad, contra sus propios sentimientos, contra los sentimientos de su propia esposa. Seguramente le decía, Abraham, ¿pero qué vas a hacer? Es el único hijo que Dios nos ha dado. ¿Cómo que ofrecerlo a Jehová? Calla, mujer, que Dios nos lo ha pedido y tenemos que obedecer al Señor. Mire, amados hermanos, el altar que Dios quiere es un altar donde nosotros podamos invocar su nombre, donde podamos honrar su nombre, donde podamos adorarle. No solamente adorar, no solamente es cantar, no solamente es regocijarse, pero Dios espera de nosotros también sacrificios. Sacrificios que deben de costarnos. Dice David, el rey David, no le daré nada al Señor sin que no me cueste. Él también, hermanos, preparó, en un censo, también preparó un altar para detener el ángel que traía un juicio, hermanos, sobre el pueblo de Israel. Y ahí David, hermanos, también preparó un altar para poder detener de alguna manera que Dios tuviera misericordia, hermanos, de su pueblo y de él mismo. Por eso es importante el altar. Estamos obedeciendo a Dios en el altar. Estamos obedeciendo a Dios en los retos que Dios nos presenta a nosotros. Curiosamente, hermanos, también nos llama la atención donde el apóstol Pablo estaba en una dirección en sus viajes misioneros de ir al Ponto,
de ir allá a Galacia, de ir allá al norte. Y es el Señor que le dice: no, no es para esta dirección, es Macedonia, es el continente europeo. Hermanos, dice que Pablo, hermanos, enseguida con su equipo misionero, dice: hermanos, no, hombre, ni dudamos nada. Así inmediatamente preparamos el boleto, los equipajes, vámonos, porque el Señor nos está llamando a Europa. Hermanos, había puertas abiertas en Filipos, en esas provincias romanas, en Tesalónica, en Berea, porque ya había ahí cosecha, ya había ahí un ministerio en que ocuparse el apóstol Pablo, porque nos damos cuenta, hermanos, que Dios es un Dios de retos. Dios nos está llamando, hermanos. Dios nos está probando en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Dios está esperando a ver qué tanta resistencia tenemos en obedecerle, a ver qué tanto estamos dispuestos a darle al Señor. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar los retos, a aceptar en obedecerle? Hay cristianos, hermanos, que no quieren obedecer. Hay cristianos que no quieren aceptar esos retos y se niegan. Hay veces, Pastor Juan de Dios, que en la invitación, precisamente en la invitación, mejor me voy, ¿verdad? Mejor me voy a salir. Hay veces que el predicador, hay veces que el pastor nos pide así muy suavemente: por favor, no se salgan de la invitación. No es el momento menos indicado para salir. Porque en la invitación es cuando más Dios, hermanos, quiere llamar nuestra atención para que realmente podamos responderle. Hay algunos creyentes que no lo hacen. Hay algunos cristianos que mejor quieren deslizarse, como decir: no creo que Dios quiera algo conmigo. Y nos damos cuenta, hermanos, que estamos desaprovechando esas oportunidades. En el libro de Éxodo, vamos a Éxodo, capítulo 17. Vamos a Éxodo. En Éxodo 17, dice aquí también, encontramos otro altar. Éxodo 17. Es que hay un altar, hermanos, que Dios quiere para nosotros. El altar del agradecimiento a Dios, el altar de la intercesión, el altar del perdón, buscando el perdón de Dios, el altar de la gracia de Dios. Pero en Éxodo 17 encontramos otro ejemplo. Mire lo que dice el versículo 14 y 15 de Éxodo 17. ¿Sí lo tienen ahí, hermanos? Mire estos versículos. Dice el versículo 15 y versículo 16: y Moisés edificó, ¿qué, hermanos? Un altar, fíjese bien, y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa: Jehová es mi estandarte. Verso 16: y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Aquí encontramos otro altar, hermanos. Moisés. ¿Verdad que es importante que tengamos un altar delante de Dios? ¿Cómo está su altar? ¿Cómo está nuestro altar? Este altar, hermanos, que encontramos en Éxodo 17, es un altar que podemos llamarle el altar de las victorias. Porque Jehová es un Dios de victorias, hermanos. Jehová pelea nuestras batallas. Él es un hombre de guerra, así lo describe la Biblia. Amén. Él ganó esa batalla frente a los egipcios y al faraón, hermanos. Él ganó esa batalla. En el Gólgota, en el Calvario, aunque Satanás pensaba que había ganado, realmente el Señor Jesús, hermanos, como Cordero, vino a ser inmolado, pero Él resucitó al tercer día. Él ganó esa victoria, hermanos. Y habrá una batalla en el futuro, la batalla del Armagedón. Él ganará esa batalla, hermanos. Hermanos, el Señor pelea nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras dificultades. El Señor ganó, hermanos, en nuestra vida. Él ganó, Él me ganó a mí, hermanos.
Él me conquistó. Cuando yo me negaba a ser y ser rebelde, hermanos, Él me doblegó. Yo no pude más, hermanos, y yo me rendí a los pies de Cristo. Yo acepté a Cristo, hermanos. Él me convenció de ser un pecador. Él me redimió de mis pecados. Es que Él es un vencedor, hermanos. Y cuando yo fui llamado, hermanos, al ministerio, Él también ganó, hermanos. Yo ponía ciertas trabas, ya sabe uno como persona, ciertos obstáculos. No puedo, Señor. Al final yo le dije, Señor, tú ganas. Como dijo Jeremías, Señor, me sedujiste. Señor, cuando yo no quería saber ya más, Señor, tú fuiste realmente un gigante, un poderoso, un ganador de esa batalla. Señor, no puedo más, tú ganas. Aquí, hermanos, en Refidim, aquí en Éxodo 17, encontramos que Israel peleó una batalla, la batalla contra Amalek. Nosotros conocemos parte de esta historia de los amalecitas, pero vea aquí cómo Jehová permite una victoria a través, hermanos, de Moisés, a través de Josué, de Aarón y de Hur. Hermanos, Dios trajo esta victoria. ¿Saben, hermanos, que este altar es el altar de las victorias? Es el altar de las decisiones. Hermanos, uno viene al altar también a tomar decisiones. Cuando uno escucha palabra de Dios, cuando uno escucha mensaje de Dios, cuando uno entiende los propósitos de Dios, uno viene al altar también a tomar firmes decisiones. En el altar, hermanos. Mire, en ocasiones hay cobardías, en ocasiones hay miedos, a veces hay temores. El diablo no quiere que nos acerquemos al altar, no quiere que tomemos decisiones importantes para Dios. Hay veces que podemos ser mejores cristianos si tomamos decisiones en el altar. Podemos ser mejores esposos si tomamos la decisión en el altar. Ya no más engaños, ya no más traiciones. Ahora en el altar mejores esposos, mejores esposas. Hay veces que hay hogares, hermanos, que se destruyen porque una esposa no es sabia, porque no está edificando su hogar. Quiere construir o edificar su hogar a través de asuntos personales, pero no, es en el altar donde se toman decisiones. Es en el altar donde se obtienen victorias, hermanos. Mire, ahí estaba Moisés, hermanos. Ustedes saben la historia, ¿verdad, hermanos? ¿Saben de la historia? Ahí está Moisés, hermanos, con su vara en alto, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Ahí en el altar, Moisés dijo, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová gana las victorias, hermanos, porque Moisés tomó la decisión de depender de Dios. Señor, yo te serviré. Señor, tú estás con nosotros. Señor, yo seré tu siervo. Señor, ayúdanos. Pelea con nosotros. Nosotros te serviremos. Nosotros estaremos, Señor, a tu voluntad. Pero, Señor, ayúdanos. Hermanos, sí, dice la palabra del Señor que cuando él se cansaba, ¿quién prevalecía, hermanos? Amalek. Y cuando él otra vez alzaba sus manos, ¿quién prevalecía? ¿Quién ganaba? Israel. ¿Sí o no, hermanos? Y sabe, hay ocasiones en que no tomamos decisiones en el altar. Hay veces, hermanos, que el siervo de Dios ocupa esta clase de ayuda. Dios observó, hermanos, unidad, bases sólidas, la unidad, hermanos. Ahí estaba Josué como comandante al frente de Israel, de los ejércitos, el mismo ejército respondiendo, hermanos. Y Aarón y Hur detectaron, se dieron cuenta, hermanos, que estaba bajando las manos
se estaba cansando, pero ahí estaban esos hombres, hermanos, que levantaron esas manos al siervo de Dios y está ganando Israel. Hermanos, el altar de las victorias, el altar de las decisiones. El altar, hermanos, nos ayuda a tomar decisiones. Josué lo entendió, Josué lo comprendió. Él dijo más adelante: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí o no, hermanos? Aarón y Hur, hermanos, fueron personas que decidieron en el altar servir al Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, serviremos al Señor. Es el altar de las decisiones, hermanos. Es el altar de las victorias. Yo les decía al principio que en el altar existe el poder para conseguir, para lograr que Dios responda a nuestros ruegos y a nuestras súplicas. Pero hay veces que no venimos al altar, no buscamos el altar. No es una solución el altar para algunos de nosotros. A veces creemos que nada más por estar ahí en algún rincón, creemos que allí Dios de alguna manera nos va a escuchar. Hermanos, es en el altar. Es en el altar. Moisés, hermanos, edificó un altar, tomó la decisión de servir al Señor. Hermanos, en el altar se toman votos. En el altar se hacen promesas a Dios. ¿Me están escuchando, jóvenes? Es en el altar. Uno viene ante el Señor: Señor, hoy quiero hacer este voto. Ahí tienen a Ana. ¿Recuerdan ustedes a Ana? Esa mujer piadosa. Esa mujer hizo un altar, hermanas y hermanos. Esa mujer tenía una necesidad. Y aunque había allí un hombre a su lado, hermanos, que la consideró ebria, ella edificó un altar. Y ella al Señor le dice: Señor, te ruego, Señor, que me concedas un hijo. Y yo, Señor, te prometo que si tú me lo das, yo lo voy a consagrar todos los días de su vida. Hermanos, para eso es el altar, para hacer votos al Señor. Hay veces, hermanos, que hacemos más compromisos con el mundo y con Dios no queremos hacer compromisos. Con el patrón, con el supervisor, con el gerente, con el socio, con el cliente, con el vecino, pero con Dios no queremos hacer compromisos en el altar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado del altar que Dios quiere? Finalmente, hermanos, quiero terminar con Reyes. Dice la palabra del Señor. Vamos a Primero de Reyes. Dice aquí, hermanos, en Primero de Reyes, capítulo 18, también es una historia conocida. Y aquí quiero yo terminar. Primero de Reyes, capítulo 18. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Primero de Reyes 18. ¿Sí lo tienen? Mire, Primero de Reyes 18, versículo 30, hermanos. Primero de Reyes 18, 30. Dice el verso 30: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló, ¿qué? El altar de Jehová. ¿Y cómo estaba ese altar? Arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y etcétera, los cántaros. Espérenme un momento, hermanos. El altar de restaurar nuestra comunión con Dios. En este altar, o otro ejemplo de los altares, encontramos aquí que es un altar donde debemos meditar, donde debemos examinar, detenernos un poco, cómo está nuestro altar delante de Dios. ¿Cómo está nuestro altar? Dice en los tiempos de Elías, hermanos, que el altar, ¿cómo se encontraba? No los escucho. ¿Cómo? Arruinado, desbaratado, hermanos. Eso es lo que significa.
dice ahí, arruinado. No había nada de altar, hermanos, ahí, hecho pedazos en el suelo. No había nada, hermanos, en los tiempos de Israel. Ustedes pudieran imaginar en los tiempos de Israel lo que estaba sucediendo, hermanos, al grado que Elías, hermanos, tuvo que edificar ese altar. Ya para Israel ya no representaba nada el altar. Ya para Israel estaban ignorando lo que era el altar. Nadie quería acercarse y preparar, edificar un altar. Estaban, hermanos, completamente alejados de Dios. El fuego estaba apagado, no había fervor, no había ánimo por Dios, hermanos, por el nombre de Jehová. Estaba en apogeo, hermanos, la idolatría, el paganismo, los baales. Estaban con esa tendencia de olvidarse de Dios, y el altar, hermanos jóvenes, apagado. Yo no sé, pastor, por qué en ocasiones la gente no responde al altar. Digo, Dios está llamándonos. Digo, la necesidad es nuestra. Yo soy quien lo necesita. Yo no sé, hermanos, qué pasa con algunos de nosotros, con algunas familias, con algunos jóvenes. Pero hay ocasiones, hermanos, en que nuestra vida está arruinada. El orgullo en nuestra vida, y aún así no queremos acercarnos al altar de Dios. Yo he visto a los católicos, discúlpenme con todo respeto, pero yo he visto a los católicos, yo los he visto de rodillas, pagando mandas, ¿sí o no? Y unas caminatas a gatas, católicos. ¿Y por qué nosotros como cristianos muchas veces no cedemos al altar de Dios? Mire, no pierda esto, pero me llama la atención el Salmos 84, lo estaba recordando hace un momento, pero mire, hasta las aves, hasta las avecillas, a las aves, los pajaritos, mire el Salmos 84, mire, cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 2 del Salmos 84, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. ¿Dónde, hermanos? Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Será posible esto, hermanos? Que las aves nos dan una lección a nosotros, cómo, ¿verdad? Se acercan a los altares del Señor, y nosotros que tenemos necesidad de Él, no queremos acercarnos. Nos pesa mucho serlo, nos detiene mucho el orgullo, nuestra soberbia. Creemos que estamos bien y no tomamos tiempo para arreglar nuestro propio altar. El altar dice aquí en Primero de Reyes que estaba, hermanos, en ruinas, estaba destruido, estaba desbaratado. Mire lo que dicen los siguientes versículos, hermanos. Quiero, por favor, leer estos versículos. El versículo 37. Mire, Primero de Reyes 18, pero versículo 37, hermanos. Dice ahí, ¿sí lo tienen? Dice aquí, hermanos, el verso 37, dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué pasó, hermanos? Se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya, hermanos. Bendito sea el Señor, porque Él es Dios en los cielos. Él vive, Él es el Dios del universo, Él es el creador,
Él merece toda la honra y toda la gloria. Él es el Dios viviente, hermanos. Él es el Dios supremo. Mire, hermanos, aquí finalmente encontramos cómo Elías, hermanos, restauró el altar de la comunión con Dios. Muchos de ellos, hermanos, estaban alejados del altar de Dios. Mire, hermanos, es muy importante venir a la iglesia. Amén. Muy importante, hermanos, que escuchemos, ¿verdad?, peticiones. Muy importante que nos congreguemos. Qué bueno es asistir a la iglesia, pero escúcheme, algunos de nosotros venimos, nos sentamos, y así como nos sentamos, así nos vamos. Sin ni siquiera tomar un tiempo para venir al altar del agradecimiento. Gracias, Señor, por la vida de este día. No tomamos tiempo para el altar de la obediencia. Señor, hoy me enseñaste, hoy recibí una clase, hoy recibí un mensaje. Señor, yo quiero obedecer. Hoy me presentaste un reto, Señor. Yo quiero obedecer la voz de tu palabra. Venimos a la iglesia y muchas de las veces nada más hacemos acto de presencia, checamos tarjeta, ¿verdad? Nada más. Cuando Dios sabe que no estamos bien, que no tomamos decisiones, que no tomamos votos, que no hacemos promesas ante Él, que no queremos comprometernos. No, vieja, no, yo no quiero compromisos. Allá los chamacos, allá yo no quiero nada con el Señor. Y Dios muchas veces está tratando con nosotros. El altar, hermanos, ya es tiempo de restaurar nuestra comunión con Él. Ya es tiempo, hermanos. Ya estuvo bueno de ignorar, de estar lejos del altar de Dios. Qué bendición, hermanos, es ver creyentes que respondan al altar que Dios quiere. Mire, hermano, no se toma tiempo para eso. Usted puede imaginarse a Elías, hermanos, juntando las piedras. ¿Se lo puede imaginar? Tomar tiempo para colocar una piedra y luego traer otra piedra y tratar de amontar y luego otra piedra encima y luego otra piedrita más y otra piedra, de manera, hermanos, que Elías invocó el nombre de Dios. Yo le digo: Señor, si tú eres el Dios, Señor, respóndenos. Y Dios respondió, hermanos. Es que Dios responde, hermanos, pero cuando tenemos un altar arreglado, cuando tenemos un altar que está restaurado, que está siendo edificado, que en verdad esa nos está costando. Señor, yo ya quiero portarme bien. Señor, yo ya quiero ser un creyente dedicado. Señor, yo ya quiero leer mi Biblia, Señor. Señor, yo ya quiero ir a ganar almas, como la hermana decía hace un momento. Señor, yo quiero ser un buen cristiano de dar mis diezmos, mis ofrendas. Señor, yo ya quiero ser un buen cristiano, Señor. Señor, ya es tiempo de restaurar nuestra comunión con Dios. Es el altar que Dios quiere. Una pregunta en esta noche es: ¿realmente estamos interesados en el altar de Dios? ¿Habrá alguien aquí que diga: mi altar está desbaratado, mi altar está arruinado, es mi orgullo, es mi capricho que se niega, mi soberbia, pero ya quiero ser noble y quiero yo entregarme a Dios y rendirme a Él? Mira, hermano, muchas cosas no funcionan en la vida. Hay fracasos, hay decepciones, hay frustraciones, hay vacíos en nuestras vidas. Y la razón es, hermanos, que nuestro altar está desbaratado. Hoy es tiempo de meditar, de examinar cómo está nuestro altar delante de Dios. Quisiera levantarse ahí en su lugar, cerrar sus ojos, inclinar su rostro, ponerse de pie lentamente. Sí, hermanos, sí, es de pie o es en el altar.
que uno puede decirle al Señor: Señor, mi altar, he estado muy lejos del altar. He escuchado mensajes, he escuchado el corazón de mi pastor dolido, he escuchado predicaciones, yo he escuchado testimonios y parece que nada me hace quebrantarme. Hoy es tiempo, amados hermanos y jóvenes, de buscar el altar de Dios. En una prueba, en una dificultad, en una decisión, no tarde, hermanos, es tiempo de buscar el altar de Dios. El altar que Dios quiere para nuestras vidas.